Damos gracias a Dios como siempre, ¿verdad? Por este tiempo que nos permite de estar en su casa de oración, congregados, juntos en un mismo sentir. Y de verdad que es algo bien especial de Dios poder estar acá. Sean todos bienvenidos. Y de manera especial queremos saludar, si hay personas que hoy nos están visitando, están con nosotros de visita, primera vez, puede levantar una de sus manos, queremos saludarle. Bienvenidos, allá hay dos personas más, bienvenidos. ¿Quién más por este lugar? Bienvenida, bienvenida. Qué bueno, damos gracias. Allá hay un niño que está levantando su mano. Bienvenido, papá. Qué bueno, la iglesia del Señor, bienvenido. Qué bueno, tenemos más visitas por acá. La iglesia del Señor dice nuestras visitas, bienvenidos. Damos gracias a Dios por sus vidas. Damos la gloria y la honra y el agradecimiento a Dios por sus vidas, porque puedan estar aquí junto a nosotros y podamos estar en la presencia de Dios. Damos gracias a Dios. Quiero leerles una porción de la palabra para tener un tiempo de oración. Después de este tiempo de oración, entonces, mientras preparamos para entrar a la predicación, los niños desde 6 años hasta 11 pueden pasar a la iglesia del niño, pero primero vamos a tomar este tiempo de oración. Voy a leer en 2 de Corintios 1, a partir del versículo 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para nuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para nuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Vamos a orar al Señor. No hay duda que en estos tiempos estamos viviendo padecimientos, sufrimientos, angustias, dolores, y Dios nos consuela. Dios dice en su palabra, lo que vamos a leer, que Él es el Padre de consolación, y que la única manera que nosotros vamos a recibir de parte de Dios la consolación es cuando estemos padeciendo o pasando por sufrimiento, por tribulación, por aflicción. Si no estamos pasando por ello, pues entonces no estamos requiriendo la consolación de Dios. Pero si estamos pasando por esa situación, pues Dios nos va a consolar. Y nos consuela para que nosotros le reconozcamos a Él como nuestro Dios. Eso nos lleva a la salvación, porque es un regalo que Él nos da. Pero también nos consuela para que nosotros seamos consoladores de las personas que también están padeciendo. Creo que tenemos una gran responsabilidad y es un ministerio, como así lo establece la palabra, que es el ministerio de la consolación. Así que vamos a orar, vamos a tomar un tiempo para orar. Allí donde estás puedes inclinar tu rostro y puedes presentar ante el Señor tu necesidad, por lo que ahora mismo estás pasando, y que Dios sabe que requieres consolación y está dispuesto a dártela. Señor Padre eterno, glorificamos tu nombre, Señor. Reconocemos tu grandeza, tu poder. Reconocemos, Señor, que eres nuestro Dios y que eres el Dios de consolación, Señor. Eres el Padre de consolación, Señor. En estos tiempos, Padre, que estamos viviendo, necesitamos de ti. Necesitamos de tu asistencia, porque sabemos, como dice tu palabra, que la consolación que estamos recibiendo en estos tiempos no solamente es para consolación, sino para salvación, Señor.
porque en situaciones adversas podemos reconocer nuestra condición y nuestra necesidad de un Salvador. Pero también, Señor, reconocemos que al ser consolados como lo estamos siendo, también somos responsables ante ti de ser instrumentos para consolar a otros, Señor. A otros que posiblemente no te conocen. Te pedimos, Señor, para que nos ayudes, nos sostengas en medio de la dificultad, en medio del dolor, en medio, Señor, de la escasez, en medio, Señor, de la enfermedad, en medio, Señor, de la adversidad. Y haznos, Señor, que coloquemos nuestra mirada en ti por medio de la consolación que tú nos das, Señor. Te pedimos por cada hermano, amigo, Señor, que está padeciendo ahorita por distintas adversidades, como por ejemplo el COVID, Señor, hermanos, pastores, líderes nuestros, Señor. Para que seas con ellos, Señor, allí, ayudándoles, fortaleciéndoles y consolándoles, Señor. Gracias porque hemos visto, Señor, tu obrar en sus vidas. Y gracias porque nos consuela y nos sostienes también a nosotros, Señor. Te alabamos, Padre, te glorificamos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a que cada día, Señor, nosotros podamos descansar y depender de ti, Señor. Gracias, Padre, te damos en Cristo Jesús. Te lo hemos pedido. Amén, Señor. Amén. Vamos a ir a la predicación. 6 niños entre 6 y 11 años pueden pasar a la iglesia del niño. Permisito un momento. Ok. Vamos a continuar entonces con la reflexión y aprendiendo sobre la persona de Jesús. Hemos estado ya por varios meses reflexionando en esto, en la persona de Jesús, y en el énfasis que estamos tratando en este tiempo, en esta ya cuarta semana hoy, es sobre la fe. ¿Sí recuerdan que estamos en la fe? ¿Sí? ¿Estamos ubicados? Ok. En las semanas anteriores hemos estado viendo cómo los discípulos de Jesús, en la medida que ellos iban de alguna manera viviendo experiencias con Jesús, ellos poco a poco iban comprendiendo al Señor, iban conociendo al Señor. Ellos con cada experiencia y vivencia le iban conociendo más, pero esto también les permitía a ellos conocerse también a ellos mismos. Entre más conocemos a Jesús, entre más conocemos al Señor, más nos debemos conocer nosotros. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros vamos conociendo al Señor en su palabra y vamos viendo sus atributos y vamos viendo quién es Él, eso tiene que expresar o tiene que revelar o tiene que exponer, diríamos, nuestra condición. No podemos verdaderamente llegar y conocer al Señor y ver su perfección, por ejemplo, ver su santidad y no reconocer que en nosotros no existe tal condición. Así que en la medida que nosotros nos vamos metiendo más en el conocimiento del Señor, eso tiene que afectar nuestra vida. Lamentablemente a veces pareciese que en la medida que conocemos más de Dios, nos sentimos como que más grandes, nos sentimos como que mejores, nos sentimos como que un poco más que otros. Pero cuando vemos a la palabra del Señor, notamos que los discípulos, en la medida que conocían a Cristo, que conocían a Jesús, ellos se quebraban ante el Señor. Ellos reconocían su condición, porque quedaban expuestos, porque quedaban en evidencia ante Dios y ante ellos mismos de lo que ellos eran.
Recordemos que el primero de los temas que hemos estado tratando en este tiempo, en este énfasis de la fe, es que la fe fortalece al amor. Y quiero solamente hacer una mención de ello para tener como una recapitulación y entrar a este cuarto punto de hoy. Y en esta reflexión, la fe fortalece el amor. Recordemos que se da, o la ilustración o el pasaje que se maneja, es cuando los discípulos se sienten agotados por el ministerio, cuando sienten la carga, vamos a decirlo así, de atender a tantas personas. Además, recientemente habían acabado de asesinar a Juan el Bautista. También había dolor en su corazón. Entonces el Señor les dice: crucemos a la otra ribera y vamos a un lugar desértico. Yo creo que toda la intención era tener ese espacio para descansar, para apartarse del ministerio y para tomar ese tiempo para, a lo mejor para reconfortarse y para volverse a tomar fuerza y energía para continuar el ministerio. Sin embargo, dice la palabra del Señor que en la medida que ellos se estaban dirigiendo hacia ese lugar, la multitud les ve y les comienza a seguir. Y lejos de haber sido un tiempo de descanso, un tiempo de apartarse, se convirtió más bien en un tiempo de mayor servicio. Y ahí es cuando surge la enseñanza de la alimentación milagrosa a más de 5,000 personas. Justamente cuando ellos se estaban apartando y habrán pensado, bueno, vamos a tener un tiempo para descansar, y creo que muchos de nosotros a veces queremos ese tiempo, el Señor pues hace todo lo contrario, les permite más trabajo, les permite más ministerio, más servicio. La pregunta es, ¿cómo vamos a manifestar o a entregar amor en medio del dolor, en medio del agotamiento, en medio del sufrimiento que podemos estar enfrentando? Y la respuesta es lo que aprendimos en esa fecha, en ese tema. Es la fe va a fortalecer el amor. La fe en el Señor, en la promesa de Dios, en la obra de Dios, es lo que nos va a fortalecer de tal manera que podamos ir más allá de nuestras fuerzas, de nuestra capacidad, y podamos vencer nuestro agotamiento, no nosotros porque podamos, sino por el amor o por la fortaleza que el Señor va a colocar en nosotros por medio de la fe. Y eso fue lo que experimentaron los discípulos en ese momento. Hacer la obra de Dios no consiste en que nosotros le demos algo a Él. Si yo he llegado a creer, o si tú has llegado a creer que el servicio que tú haces para el Señor en su obra consiste en que tú le estás dando, estamos equivocados. Es la obra de Dios. Es lo que Dios nos está dando a nosotros. No es lo que nosotros vamos a darle a Él. Porque si en algún momento yo estoy sirviendo al Señor, es con mi capacidad, pues me voy a agotar. Voy a necesitar apartarme, voy a necesitar un descanso. Porque es con mi capacidad que estoy sirviendo. Pero si yo entiendo que la obra la hace el Señor, que yo soy solamente un instrumento y que Él me llena a mí para poder entonces servirle a Él, esto cambia. Y estamos viviendo tiempos así. Tiempos donde las circunstancias son más adversas. Donde el descanso va disminuyendo. Donde el cuerpo se está afectando. Donde trabajamos más por poder alcanzar lo que necesitamos o que el Señor nos provea lo necesario. Y necesitamos entonces fortalecernos por medio de la fe. Pero lo segundo que vimos hace ya 2 semanas es que la fe cede el control. La fe en Jesús significa ceder el control de nuestras vidas. ¿Y por qué es necesario ceder el control? Porque las cosas que están aconteciendo y las que van a acontecer, si nosotros tratamos de seguirlas manejando y controlando nosotros, va a llegar un momento en que vamos a caer en desesperación. Van a escapar de nuestras manos. Lo que estamos viviendo cada vez está acechando más nuestras vidas, a nuestros seres queridos. Cada vez está más cerca todo lo que se está viviendo. Y si pretendo yo enfrentar cada una de esas situaciones con mi capacidad,
controlando cada situación, pues va a llegar un momento que voy a desfallecer, voy a caer en desesperación. Y el Señor lo que está esperando de mí es que yo ceda el control. La semana pasada hablamos acerca de la fe se rinde. Reconocer que nuestra naturaleza humana anhela tener a un Dios que supla de acuerdo a sus deseos. Y es que nosotros no anhelamos cuando oramos que Dios responda a nuestra oración. Y es que no está en nuestro corazón, en nuestra naturaleza humana, tratar de que las cosas surjan y resulten como nosotros queremos. Es que no hacemos nosotros los planes de tal manera que Dios pareciese que debe de ajustarse y responder a la planificación que yo he hecho. Muchas veces veo a Dios, o de manera a lo mejor inconsciente, espero que Él sea mi servidor, que esté al tanto de lo que yo le pida y me responda de acuerdo a lo que le pida. Y esto no está bien. Si hay fe, debo rendirme ante un Dios, pero un Dios Señor, un Dios que tiene control y que yo reconozco que Él tiene el control y yo me rindo ante Él, ante su voluntad. Esto significa entonces que debo enfocarme en lo celestial y no en lo terrenal. Y la semana pasada hablamos un poquito acerca de esto, de Pedro, por ejemplo, cuando el Señor le reprende y le dice, te enfocas en lo terrenal y no te enfocas en lo celestial, en los planes de mi Padre. Hoy entonces estaremos hablando un poco acerca de que la fe mira a Jesús. La fe se enfoca en Jesús. Le invito a que por favor vayamos a Mateo 14. Mateo 14. Y vamos a leer a partir del versículo 22 al 33. Fíjense cómo dice allí la palabra, Jesús anda sobre el mar, dice esta versión. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó a la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo. El primer punto que vamos a enfocar acá de dos principales es Jesús está por encima de todos. Jesús está por encima de todo. El acontecimiento anterior al pasaje que acabamos de leer fue la alimentación de más de 5,000 personas, la cual el Señor llevó a cabo con 5 panes y 2 peces. Sin duda, un extraordinario milagro. No me imagino, puedo pensar, pero a lo mejor no logro
detallar completamente ese momento, pero pienso que pudo haber habido una algarabía, manifestación de agradecimiento, a lo mejor cierta fama reconocida al Señor, a los discípulos, en fin, todo un momento bien especial, con halagos y todo eso a lo mejor allí en ese tiempo. Pero Jesús tenía otros planes. Jesús, en medio de ese momento que se estaba viviendo, Jesús quería mostrarle a sus discípulos su gloria. Y escucha bien, Dios quiere que en estos tiempos nosotros como iglesia veamos la gloria de Dios. Repito, Dios quiere que en este tiempo nosotros como iglesia veamos la gloria de Dios. Es su plan, es su anhelo. Fíjense, los discípulos pudieron haberse quedado allá o si el Señor se los hubiese permitido. Pero el Señor no, el Señor los encamina hacia la barca y los hace ir adentrándose en las aguas. Jesús le dice, vayan al otro lado. Él sabía que en medio del lago los discípulos iban a experimentar la gloria de Dios, no en la orilla acomodados, sino en medio de la tormenta. Mis amados, nosotros como iglesia, y creo que todo el mundo, toda la iglesia de Cristo, yo estoy muy convencido que el propósito principal de todo lo que se está viviendo a nivel mundial, todo lo que está aconteciendo, apunta a la iglesia del Señor. Porque se están cumpliendo las profecías y porque Dios está haciendo su preparación para su pronta venida, el arrebatamiento de la iglesia. Pero el Señor sabe que si nos deja acomodados en los ministerios o en la manera de hacer iglesia, allí recibiendo reconocimiento o algo de fama, algo de agradecimiento, no vamos a ver la gloria de Dios. Yo estoy convencido que el Señor nos ha sacado de esta comodidad, nos ha sacado de la normalidad, si se quiere, que teníamos de servirle al Señor, de desarrollar ministerio, para llevarnos al medio del lago y en medio de la tormenta procesar nuestras vidas. Y creo que ahora mismo estamos en esa condición. Ninguno se siente cómodo, nos sentimos cómodos, porque esto para nosotros es totalmente diferente. Pero el Señor, no hay duda que quiere manifestar su gloria. Quiere mostrarnos lo que Él está haciendo y quiere hacer. No hay gloria si primero no pasamos por la cruz. Cuando el Señor le fue reconocida toda la gloria en la tierra, en el cielo y en la tierra, es porque había vencido la cruz. Había resucitado. No hay victoria si primero no hay batallas. No hay un avivamiento si primero no hay pruebas en nuestras vidas. Si primero no somos procesados. Y después de eso entonces vendrá para nuestras vidas el avivamiento, vendrá esa gloria manifestada del Señor. Los discípulos entraron en la barca y se fueron sin Jesús. Él los planeó así. Jesús los embarcó y les dijo, vayan ustedes adelante. Sabiendo el Señor que era lo que iban a enfrentar. Mientras ellos remaban, sintieron gran fatiga, dice Marcos en esta misma porción, porque el viento era contrario, porque las olas azotaban la barca. Muchas veces vamos a tener tormentas en la vida, tanto físicas como espirituales, y en algunos momentos no vamos a poder evidenciar la presencia de Dios. No estoy diciendo que Dios no va a estar presente. Dios está absolutamente y totalmente presente en todo momento y en toda circunstancia. Pero nuestra percepción va a ser que no vamos a evidenciar la presencia del Señor. Que nos vamos a sentir solo en medio del proceso. Yo no sé si usted ha vivido esto, pero yo lo he vivido, yo lo he experimentado.
Y vamos a sentir esta soledad, este aislamiento, y pareciese que no encontramos a Dios en medio de la tormenta. Pareciese que no podemos tener un contacto o una respuesta de parte de la evidencia de que Dios está allí en medio del proceso que estamos viviendo. El Señor está preparando el momento preciso para mostrar su gloria. Por eso es que hay momentos que no es evidente para nosotros que Él está allí, pero no es que esté ausente, es que Él está procesando y está preparándonos de tal manera para que nosotros podamos experimentar la manifestación de su gloria. Así que en medio de las pruebas más duras podemos estar seguros de 4 aspectos, y estos son subpuntos de este punto principal de que Jesús está por encima de todo. Y podemos estar seguros que Jesús permite la tormenta. Escuche bien esto. Puedes estar seguro de que Jesús permitió el proceso, la tormenta, la circunstancia, la adversidad por la que tú estás pasando. No vamos a entrar al detalle si fue su voluntad, si Él la produjo, porque no. Hay muchas cosas que Dios no desearía, pero las permite porque son necesarias. Y estar seguro entonces que Jesús permitió ese proceso, esa tormenta. El versículo 22 que acabamos de leer de Mateo 14 dice, inmediatamente después Jesús insistió en los discípulos para que regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras Él enviaba a la gente a casa. ¿Quién no se hubiese querido quedar allí en la orilla con semejante milagro que acababa de acontecer? ¿Quién no quiere quedarse disfrutando, recreándose con la cantidad de personas impresionadas, conmovidas y agradecidas por lo que acababa de acontecer? Recibirían reconocimiento, serían famosos, hasta serían poderosos ante los ojos de las personas. Pero Jesús hace que vayan al otro lado. Jesús los saca de la orilla, no deja que experimente eso, sino los envía al otro lado en la barca. Jesús sabía lo que venía. Jesús sabe perfectamente lo que viene a tu vida y lo que va a permitir en tu vida. Jesús sabe lo que va a venir a mi vida. Jesús sabe por el sufrimiento que yo posiblemente deba de pasar, por el dolor que yo deba de pasar, por la tormenta que yo deba de pasar pronto o tardía cuando Dios lo permita. Y sin embargo Dios me va a encaminar hacia eso, porque Dios sabe que lo necesito, porque Dios conoce mi vida y porque Él está procesando a cada uno de nosotros. Así que tenemos que tener esa seguridad. Dios permite la tormenta. Jesús está más interesado en nuestro crecimiento espiritual que en nuestra comodidad personal. Más que te acomodes, más que te sientas espléndido en lo que estás haciendo, Dios quiere es tu crecimiento espiritual. Y hay sufrimiento en medio del crecimiento. En medio del avivamiento hay un sufrimiento. Recordemos a Juan el Bautista. Cuando estando en la cárcel, amenazado de muerte, Juan tiene una inquietud y manda a preguntar y a saber acerca de Jesús, si realmente este es el que había de venir. Y Jesús sabe lo que iba a acontecerle a Juan. Jesús está claro de todo lo que estaba pasando y iba a pasar. Ahora, Jesús no hace algo por liberar a Juan de la cárcel, sabiendo Jesús, el Señor, que iba a ser asesinado, que iba a ser decapitado. Pero el Señor no
establece algo para que Juan sea sacado de allí. La respuesta del Señor hacia Juan es para que le dijesen a Juan acerca de los milagros que estaban pasando por mano de Jesús. Para que Juan tuviese certeza de ese avivamiento que se estaba experimentando. Ahora, ¿cómo podemos nosotros engranar esto? ¿Cómo yo puedo engranar, padecer un sufrimiento y ir a una situación tan dura y el Señor me entrega a mí es el reconocer su gloria y lo que Él está haciendo y manifestándose? Pues lo que el Señor está haciendo aquí es preparando a Juan en lo espiritual para que enfrentara lo que tenía que enfrentar. El Señor está llenando a Juan de la gloria de Dios, de lo que está aconteciendo, del avivamiento, de los milagros, para que Juan entonces fuese lleno de eso y Juan entonces se llenara de tal gozo y pudiese enfrentar lo que estaba enfrentando gozoso en el Señor. Y es que así no entregaron sus vidas cuántos discípulos, cuántos creyentes, cuántos seguidores de Cristo. Que los enemigos se quedaban totalmente confundidos y enloquecidos de ver cómo los cristianos se gozaban de entregar su vida a Cristo en las hogueras, en los coliseos. Y esto era una llenura impresionante que el Señor había hecho en las vidas de cada una de estas personas. Podemos ver entonces que el Señor permite la tormenta, pero también está comprometido a crear una condición en nosotros que nos permita transitar esa tormenta, ese sufrimiento, ese dolor con el gozo de Dios, con la fe en el Señor. Pero el punto B de este principal es que podemos estar seguros que Jesús intercede por nosotros. Y el versículo 23 dice que mientras ellos iban en la barca, Él se apartó y se fue a orar. Ahora bien, ellos no sabían dónde estaba Jesús, pero Jesús estaba orando y Jesús sí le estaba viendo a ellos. Jesús sí sabía en lo que ellos estaban metidos. Jesús sí sabía del aprieto en que ellos estaban sumergidos. Jesús sí sabía de la tormenta, del problema en que ellos estaban enfrentando. Y Jesús estaba allí orando. Jesús estaba intercediendo, estaba orando. Y Romanos 8:34 nos dice, ¿quién es el que condenará? Cristo, el que murió, más aún que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Tenemos la promesa de que Jesús está intercediendo por nosotros. Él no está viendo en cada tormenta. Él sabe en lo que estás viviendo ahorita, lo que yo estoy viviendo. Y Él está intercediendo por ti, intercediendo por mí. Él está orando por nosotros. También podemos estar seguros de que Jesús se manifestará en su tiempo. Versículos 25 al 27. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron, es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato, no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Esta cuarta vigilia en la que Jesús tomó la decisión de aparecer a sus discípulos en medio de la tormenta, son aproximadamente las 3 de la mañana. Podemos decir que es la hora más oscura de la noche. Y así es el Señor. Jesús se manifiesta muchas veces en el momento más duro de la prueba, en el momento más oscuro de la tormenta, en el momento más angustioso, más crítico del proceso que estamos viviendo. A lo mejor en el instante más desesperanzador que estamos enfrentando. Allí Jesús se manifiesta. Allí Jesús surge y se muestra en nuestras vidas. Ahora, ¿por qué Jesús vendría caminando sobre las aguas? ¿Por qué Jesús no se le apareció directamente en la barca?
¿Por qué no apareció sentado junto a ellos? ¿Por qué apareció allí sobre las aguas? Para demostrarles que a lo que ellos más temían, Dios estaba bajo su control. Dios tenía control sobre esa tormenta. Dios caminaba sobre la tormenta. Dios caminaba sobre la adversidad. Y los discípulos podían ver que lo que los estaba afectando, Dios ahora, Jesús estaba sobre esa situación. La pregunta que podemos hacernos aquí, ¿a qué le temes? ¿Cuáles son tus temores hoy día? ¿Le temes al problema financiero? ¿Le temes al problema familiar? ¿Le temes a los problemas físicos? ¿Le temes a problemas emocionales, a problemas de salud? Lo que sea, tienes que creer que Jesús está por encima de eso, que Jesús está caminando sobre esas situaciones, que todo eso está bajo los pies de Jesús y que Él tiene control absoluto y Él está por encima de todo. Jesús les quería enseñar la verdadera fe, la que no depende de ellos ni de lo que vemos, sino la que depende de la palabra, de la promesa de Dios. Y un cuarto aspecto de este primer punto es que podemos estar seguros de que las tormentas nos hacen crecer en la fe. Ese problema, esa adversidad, ese sufrimiento nos hace crecer en la fe. Versículo 28 al 32 dice: entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordena que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Qué tremendo que el Señor no le recrimina a Pedro: ¿por qué volteaste a mirar la tormenta? O Pedro, ¿por qué no nadaste? Eres un pescador. ¿Cómo te vas a estar ahogando allí si tu vida, si tu estilo de vida, si tu experiencia es justamente estar allí en el agua? ¿Cómo me dices, Pedro, que te estás ahogando? No hay duda que el Señor aquí nos quiere hacer entender que llegarán momentos que nosotros no vamos a poder enfrentar la situación, así creamos que podemos enfrentarla. Lo experimentó Pedro. Pedro al principio no veía la tormenta. Cuando le dijo: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya a ti. Pedro no estaba viendo la tormenta. Pedro estaba con su fe en el Señor. Me imagino que la fe era de tal manera que Pedro vio una alfombra así como esta, aquietada para caminar. Pero una vez que Pedro comenzó a caminar con esa fe que tenía, después comenzó a hundirse. Como dije, este es un pescador y comenzó a ahogarse. La fe en Cristo es la meta. Cuando nosotros quitamos la mirada, entonces comenzamos a hundirnos. Lo tremendo es que quitar la mirada no significa en enfocarnos en la tormenta. El Señor le dice aquí en esta versión: ¿por qué dudaste de mí? Así que cuando nosotros las tormentas se van creciendo y van afectándonos más de lo normal, es porque hemos quitado la mirada de Dios y estamos dudando del poder de Dios. Eso es lo que estamos diciendo. El segundo y último punto principal de esta reflexión es consecuencias entonces de apartar la mirada de Jesús. Ya vimos que Jesús está por encima de todo y vimos 4 aspectos en los cuales podemos estar seguros: que Dios permite las tormentas, que Jesús intercede por nosotros, que Dios se va a manifestar en su tiempo y que las tormentas
son permitidas para hacernos crecer en nuestra fe. Pero ahora vayamos a la conclusión con este segundo punto, y es consecuencias de apartar la mirada de Jesús. ¿Por qué Pedro comienza entonces a hundirse? Sencillamente porque dudó del Señor. Porque al principio creyó en el Señor cuando dijo, ven, pero después dudó de Dios. ¿Cuántas veces nosotros no hemos comenzado a andar confiado en el Señor y en el transitar dudamos de Dios? Porque comenzamos a mirar las adversidades, las dificultades, las escasez. ¿Cuántas veces nosotros estamos tan confiados en el Señor, tenemos tanta fe, estamos tan convencidos en que Dios tiene control absoluto, pero nos enteramos que el vecino falleció de COVID, nos enteramos que otra persona estaba bien y de repente se murió, nos enteramos que otra situación y entonces comenzamos a dudar, porque empezamos a ver la tormenta, porque la tormenta se comienza a levantar más y más, y en vez nosotros de mantener la vista en Jesús, comenzamos a distraernos en la tormenta y comenzamos a hundirnos como le pasó a Pedro. Comenzamos a afectar nuestras emociones, comenzamos a manifestar situaciones que van incluso en contra de lo que anteriormente creíamos. Comenzamos a criticar situaciones porque nos hemos llenado de tanto temor por la tormenta que ahora cambiamos completamente nuestro enfoque. Y ahora lo que antes veíamos, ahora no lo vemos, pero es una sola razón. Estamos dudando de Dios. Estamos dudando del Señor. Y por eso sobrevienen estas situaciones a nuestras vidas. Si a la luz de este pasaje que acabamos de leer de Mateo 14, 22, 33, tenemos que definir la palabra fe o qué es la fe, podemos concluir con esta frase: la fe es mirar a Jesús en medio de la tormenta. Eso es la fe. No solamente es confiar, mirar, confiar y creer en Jesús, sino hacerlo en medio de la adversidad, en medio de las tormentas, en medio del oleaje que va muy por encima de nosotros. En medio de esa situación, entonces, mantener una confianza y una fe en el Señor. Estamos tan influenciados por las circunstancias y los problemas que nos olvidamos que Cristo está allí. Nos olvidamos que Dios está por encima de todo. Además, no nos agrada ser impotentes. Nos gusta estar al control y razonarlo todo. Y por eso nos enfocamos más en la tormenta, en el problema, y hablamos mucho más de eso que a veces de Jesús. Por lo general no estamos acostumbrados a mirar a Dios ni a depender de Él por nuestra naturaleza. Sin embargo, Dios nos ama de tal manera que nos da el espacio para reflexionar, para reconocer y para arrepentirnos. Fíjense, Jesús pudo haber evitado incluso que Pedro se hundiese y sintiese que se estaba ahogando en el mar. Pero el Señor no lo hizo así. El Señor no nos atiende antes de fracasar para darnos lugar a que desarrollemos la fe y profundicemos nuestra relación con Él. A veces el Señor nos va a dejar ir un poco más al fondo, hundirnos un poco más, tragar un poco de agua, para que nosotros entonces podamos reconocer en esa situación al Señor y podemos desarrollar la fe cuando Él nos rescate. Podamos desarrollar entonces una relación más profunda por Él. Concluimos con reflexionar sobre 3 experiencias que tuvieron los discípulos con Jesús sobre un bote, que están allí en la palabra del Señor. Específicamente sobre un bote las tuvieron. Me llamó mucho la atención estas 3 experiencias. Lucas 5,
Recordemos que fue la primera experiencia de Jesús con sus discípulos sobre un bote. Habían llegado los discípulos de pescar, estaban en la orilla, frustrados, tristes, no habían pescado nada. Habían ido al mejor lugar en la mejor hora, habían usado todas sus maneras y no habían pescado nada. Y estaban allí en la orilla. Se les apareció el Señor y les pidió que por favor acomodaran una de las barcas. Él se montó y comenzó a predicar. Una vez que terminó de predicar, entonces el Señor le dice: móntense, vámonos. Boga mar adentro, o sea, métete allá adentro, métete al fondo. Pedro, conocedor, un pescador, y muchos que allí estaban, en sus corazones pensaron: pero ¿qué le pasa a Jesús? Jesús no sabe de pesca. ¿Cómo nos va a decir a esta hora que vamos a pescar en la profundidad? No hay nada. No existe pez a esta hora en esa profundidad. Sin embargo, ellos obedecieron. ¿Y qué pasó? ¿Qué recuerdan que pasó? La pesca milagrosa. Pescaron hasta más no poder. Jesús rompió con su conocimiento y su razón. Lo que ellos sabían, conocían, sus capacidades, en ese momento fueron derribadas. Porque Jesús le estaba enseñando que por encima de todo estaba Él. Una segunda experiencia en Mateos 8. Recuerden, Mateos 8. Y es un segundo encuentro que Jesús tiene con sus discípulos en un bote. En este caso estaban en una tempestad. ¿Se recuerdan qué estaba haciendo el Señor allí en ese bote? Estaba durmiendo, estaba descansando. Sin embargo, los discípulos comenzaron a ver el problema y vieron a Jesús. No lo vieron como para un milagro, sino lo vieron como que: Maestro, despiértate, ayúdanos. Ayúdanos a resolver esta situación. ¿Y qué hizo el Señor? Ordenó a la tempestad que callara, que cesara, y cesó. Y en ese momento entonces rompió también con el poder de la naturaleza, de la creación. Jesús demostró que estaba ahora sobre el control de todo. Cesó la tempestad. Pero hoy estamos en Mateo 14. Es el tercer encuentro de Jesús con sus discípulos sobre un bote. Y aquí Pedro comienza a mirar a Jesús y camina sobre el mar, pero luego quita la mirada del maestro y pone la mirada en la tormenta y se hunde, se hundió. ¿Qué hizo el Señor? Lo primero que hizo fue que sacó a Pedro, que se estaba hundiendo. Pero me llama la atención de una manera muy especial que Jesús aquí no calmó la tormenta, no calmó la tempestad. Jesús aquí lo que hizo fue manifestarse en medio de la tormenta. Nosotros siempre esperamos que Dios calme la tempestad, que elimine el problema, porque nos volvemos a nosotros mismos, a nuestras capacidades y razonamiento. Confiamos en nuestros recursos. Estoy orando al Señor para que esto cambie, porque tengo un plan, un proyecto que va a ser extraordinario, pero que cambie esto. No, yo me he preparado, tengo ya todo listo, estoy esperando solamente que las circunstancias cambien. No, en el ministerio, listo, yo estoy nada más esperando que volvamos a la normalidad porque, wow, es algo extraordinario. Pero el Señor nos enseña acá, nos acaba de enseñar que Él puede estar obrando en medio de la tempestad, en medio de la tormenta. Y que a lo mejor el plan de Dios no es que esto se calme, sino que nosotros aprendamos a depender de Él y a vivir de su sostenimiento, de su guía, de su ayuda en medio de la adversidad. En Mateo 8
no calmó la tormenta para que nosotros asumiésemos que la voluntad de Dios siempre, de Jesús, es calmar la tormenta. No, Él la calmó para que nosotros entendiésemos que su poder está por encima hasta de la naturaleza. No para que nosotros entonces saquemos cuenta y digamos, bueno, como el Señor calmó la tormenta ya, ahora que calme todas las tormentas. No. La enseñanza allí no fue que el Señor estaba dispuesto a calmar las tormentas, sino que quería ser reconocido o querían que supiese que Él estaba por encima de la naturaleza. Que Él era el Dios mismo allí en medio de ellos, que estaba por encima y tenía control hasta de la creación. Por eso es que ahora podemos estarle pidiendo que calme esta tormenta y el Señor no está calmando la tormenta, porque el plan de Dios está en Mateo 14. En medio de la tormenta, en medio de la adversidad, el Señor tiende su mano y nos toma, y nos guía, y nos sostiene, y nos provee, y nos guarda, y nos bendice, pero en medio de la tormenta, en medio de la adversidad, en medio de las circunstancias, del sufrimiento, del abatimiento, de lo que Dios permita. Allí está el Señor. Una fe verdadera es la que acciona acudiendo a Cristo y descansando en sus promesas que están en la palabra en medio de la tormenta. No es la que está esperando que Dios quite la tormenta para que nosotros, wow, Señor, no. Yo creo que estamos equivocados cuando pensamos que Dios tiene que actuar de esa manera. En muchas oportunidades Jesús dice, tu fe te ha sanado. Hoy más que nunca necesitamos desarrollar esa fe. En medio de la pandemia, tener la fe que nos va a permitir estar sanos en medio de la pandemia. No creer que estamos sanos cuando ya la pandemia no está. No creer que estamos sanos cuando ya nos hemos vacunado. No, en medio de la adversidad de la pandemia, tener la fe que nos hace experimentar la sanidad del Señor, el cuidado de Dios. Y no es que no enfrentemos, no padezcamos de la enfermedad. Podemos padecerla. Nuestros cuerpos están allí, vulnerables. Si hay algo que ha demostrado el Señor es nuestra vulnerabilidad. Hoy más que nunca hemos experimentado y hemos convivido con la muerte más cerca que nunca. La tenemos allí constantemente cercana a nosotros. Pero el Señor quiere que desarrollemos una fe de tal manera que junto con toda esta situación podamos tener paz y tranquilidad. Nuestra fe crece conforme crece nuestro conocimiento y comprensión de Cristo. Y esa debe ser nuestra meta. Las tormentas, problemas, enfermedades van a seguir, mis amados. Tú y yo debemos reconocer el poder de Dios y confiar en que Él nos ha guiado, nos va a guiar en medio de la adversidad. Esto es fe. Esperaremos es en lo que Dios está haciendo. No vamos a depender de que si esto mejora o no mejora, sino depender de lo que Dios está haciendo. Así que vamos a orar. Vamos a tomar este tiempo para finalizar en oración ante el Señor. Y igual me dirijo a las personas que nos están viendo por la plataforma YouTube, que esto ha sido una palabra de Dios para todos, para nuestras vidas, y que Dios tiene propósito con todo esto. No podemos desenfocarnos de lo que Dios está haciendo. Allí en tu casa también toma este tiempo de oración. Bendito eres, Señor, te damos gloria, honra, alabanza, exaltación solamente a ti, Señor. Reconocemos tu grandeza, reconocemos, Padre, como lo acabamos de ver, que tú estás por encima de todas estas cosas, que tú estás por encima incluso de la creación, Señor. Reconocemos que no hay nada que ha escapado de tu control, de tu cuidado, Señor.
Y reconocemos que tienes propósito con todo lo que estás permitiendo para nuestras vidas, Señor. Reconocemos que el avivamiento surge de un sufrimiento, Señor, de una dolencia, Señor, de la escasez, Señor. No hay duda, Señor, en tu palabra podemos ver que la iglesia más avivada que ha existido, que fue esa primera iglesia, Señor, su avivamiento, una de las cosas que produjo ese avivamiento, Señor, fue la adversidad, fue la persecución, fue cómo se mataba, Señor, a cada creyente tuyo por creer en ti, Señor. Pero cómo estos hombres tuyos, Señor, hombres de fe, se gozaban, Señor, de entregar sus vidas, de ofrendar sus vidas a ti, Señor. Una fe, Señor, que va más allá de lo que podamos nosotros imaginar, pensar. Se sentían dignos, Señor, gozosos. Te manifestaban ese gozo, esa dignidad de poder experimentar estas adversidades, este sufrimiento. Padre, y nosotros en este modernismo que estamos viviendo, no queremos ni despeinarnos, Señor, no queremos sufrir, no queremos padecer de nada, Señor. Queremos tenerlo todo, Señor. ¿Cuánto nos hemos desviado, Señor? ¿Cuánto hemos malinterpretado, Señor, lo que es la fe? Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, por esto. Te pedimos perdón como iglesia, Señor. Y sabemos que estás preparándonos, Señor, porque tu venida está cerca y tú vienes por una iglesia sin mancha, sin arruga, vestida de blanco, Señor, sin contaminación del mundo, Padre. Una iglesia que es la sal y la luz de este mundo, Señor. Por eso estamos siendo procesados como estamos siendo, Señor. Ayúdanos a enfocarnos, a poner la mirada en ti, Señor, y no en la circunstancia, no en nada de este mundo, sino en ti, Señor, para poder, Señor, andar en lo sobrenatural. Gracias, Señor. Te alabamos, Padre, te adoramos, Señor. Y mientras como iglesia seguimos orando al Señor, quiero hablarles a las personas que, tanto las que están aquí como las que nos están viendo, y que no han tomado la decisión por Jesucristo como el Señor y Salvador. Hoy es un día que el Señor te ha hablado. Hoy es un día que el Señor te está mostrando su voluntad para tu vida. Hoy es un buen momento para que tú invites al Señor a tu vida, a tu barca, no pensando en que calme tu tempestad, porque posiblemente no vaya a ser así, pero sí asegurándote que Él te va a llenar de su espíritu con una fe tan especial que vas a poder transitar esta adversidad, que vas a poder ser consolado para salvación, como oramos al principio. Pero es necesario que reconozcas tu condición. Allí donde estás, dile al Señor, puedes decirle estas palabras: Padre eterno, reconozco que te he fallado. Dile allí al Señor: reconozco que he pecado, que he andado apartado de ti, que he hecho conforme me ha placido, que te he deshonrado, Señor. Dile allí. Y hoy me arrepiento, dile al Señor. Me arrepiento porque hoy entiendo mi condición. Y te invito a que seas el Señor de mi vida. Dile allí: te acepto como mi Señor y Salvador. Entra a mi vida. Guía mi vida conforme a tus planes. Y escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor.
porque anhelo estar eternamente contigo. En Cristo Jesús te lo he pedido. Amén, Señor. Amén. Si alguna persona que no había orado al Señor, hoy lo ha hecho, puedes levantar una de tus manos. Si has hecho esta oración, reconociendo a Cristo como tu Señor y Salvador, levanta una de tus manos, queremos orar por ti. Dios le bendiga. Alguien más ha orado al Señor, ha reconocido y ha invitado a Jesús a su vida como su Salvador, como su Señor. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por estas personas que te han reconocido, también por las que te están reconociendo allí en sus hogares, Señor, y en este tiempo que están viendo, Señor, este video, Señor. Te pedimos, Señor, que seas con ellos, ayudándole en este proceso que están viviendo, Señor. Tú solamente sabes por lo que están padeciendo, lo que están sufriendo, la tempestad y la tormenta en la que se encuentran, Señor. Pero tú tienes cuidado de ellos, Señor. Tú no solamente permitiste que estén allí para que se volviesen a ti, sino también estás intercediendo por ellos, Señor, para que tu gloria sea manifestada en tu momento como lo estás haciendo ahora, y para que su fe pueda ser edificada y pueda crecer y desarrollarse. Gracias, Padre. Los encomendamos a ti, Señor, para que les bendigas, para que les guardes y para que les guíes en todo tiempo, para que puedan crecer en la fe, para que puedan leer en tu palabra y puedan saber de ti, Señor. Y ayúdanos como iglesia, Señor, a poder atenderles y a poder responder, Señor, a sus necesidades. Estas necesidades que tienen en este inicio, así como las tuvimos nosotros y hubo gente que se dedicó a nosotros, así como de gracia nosotros hemos recibido, Señor. Padre, que seamos agradecidos y de esa misma forma podamos dar en medio de la crisis, en medio de la adversidad, que podamos, Señor, buscar la forma, la manera para hacerlo, Señor. Pero que sigamos haciendo, Señor, lo que tú esperas de nosotros. Gracias, Padre. En Cristo Jesús te lo hemos pedido. Amén, Señor. Amén.